Hay un momento, una decisión silenciosa, instantánea, que tomas cuando alguien te increpa, te acusa, cuestiona tu valor, tu carácter, tus intenciones, y en ese momento la persona promedio hace lo que le enseñaron a hacer. Se defiende. No lo decía en serio. No es eso lo que quería decir. Me malinterpretaste. Te juro que no soy así. Suena noble, razonable, justo. Pero para Maquiavelo, es el momento en que lo pierdes todo. Porque en el instante en que te defiendes, admites que eres lo suficientemente débil como para necesitarlo, y en los juegos de poder, la percepción lo es todo. Si te ven estremecer, no ven una víctima. Ven sangre. Esta es la brutal ley que Maquiavelo comprendió antes que nadie. El hombre que se defiende se rebaja. El hombre que no lo hace obliga al mundo a defenderlo. Dejemos algo claro. Defenderse rara vez convence a nadie. Lo que hace es desviar el poder de ti, porque al justificar tus acciones, estás jugando en su terreno. Estás aceptando su incriminación. Dices, sin darte cuenta, que tienes la autoridad para cuestionarme, y una vez que la tienen, se adueñan de la narrativa. Incluso si tienes razón, sigues pareciendo culpable, porque solo los débiles se apresuran a explicar. Los fuertes dejan que el silencio arda. Dejan que la acusación fluya, sin tocarla, porque saben que el verdadero movimiento es este. Convierten la acusación en un espejo. Hazles dudar de sí mismos. Haz que parezcan demasiado emocionales. Haz que parezcan obsesionados, amargados, inestables, porque quien habla primero suele perder el control del marco, y Maquiavelo lo sabía. Quien controla el marco controla el resultado. La mayoría de la gente se defiende porque quiere ser comprendida. Creen que con solo explicar, aclarar y repetir lo suficiente, serán reivindicados. Pero esa creencia proviene de una debilidad emocional, no de una estrategia. No quieres claridad. Quieres control. La claridad es para terapia. El control es para tener poder, y el poder no se consigue siendo comprendido. Se consigue siendo temido, respetado e intocable. Así que, cuando alguien te llama arrogante, frío, egoísta o manipulador, inmediatamente dices, no lo entiendes. Ya perdiste, porque ahora reaccionas. Ahora demuestras que te importa. Ahora les has dado la razón, y al hacerlo, renuncias a lo más maquiavélico que tienes. Misterio. Piensa en las personas más poderosas que hayas conocido, no en las más ruidosas. Ni en las más queridas. Los que usaban el silencio como un arma. Los que te hacían dudar de ti mismo con solo mirarlos. Los que, al ser atacados, nunca se inmutaron. Maquiavelo te diría esto: quien explica, se somete. Quien calla obliga a otros a llenar los espacios en blanco, y a menudo lo sobreestiman. Así es el juego. Cuando no reaccionas, se sienten incómodos. Empiezan a dudar de sus propias palabras. Buscan validación a su alrededor y no la encuentran. De repente, su poder se reduce mientras el tuyo se expande. Porque has hecho lo único que ninguna persona emocional puede soportar, obligarlos a hablar consigo mismos. Y así es como se invierte el poder. Se deja que su acusación muera en el eco de su propia debilidad. Profundicemos. Entras en una habitación. Alguien te lanza una crítica sutil o directa. Quizás una crítica a tu éxito, a tu actitud, a tu pasado. Todos se giran para ver qué dices. Y aquí está tu turno, no digas nada. Sin defensa. Sin represalias. Sin sonrisa burlona. Solo calma, quietud total. En ese momento, eres intocable, porque todos en la sala se ven obligados a preguntar, ¿por qué no reaccionó? ¿Sabe algo que nosotros desconocemos? ¿Está por encima de esto? ¿Acaso ese ataque lo hizo más fuerte? Acabas de cambiar por completo el panorama social. Porque la gente no está viendo la acusación, está viendo tu respuesta. Y el silencio, cuando se pronuncia con presencia, habla más fuerte que cualquier justificación. Maquiavelo lo sabía. No solo estudió política. Estudió psicología. Y comprendió una cosa mejor que nadie: el poder no es lo que dices. Es lo que la gente cree que podrías decir, pero decide no hacerlo. Ahora bien, aquí está la jugada más fría de todas. A veces no se puede simplemente ignorar la acusación. Lo inviertes.
Alguien te llama manipulador, sonríe, ignora su opinión y di, si es así como lo ves. No te pongas a la defensiva. Sin disculpas. Solo con calma y neutralidad. ¿Qué pasa? Se apresuran porque esperaban pelea. Esperaban verte retorcerte. En cambio, se quedaron con su propia arma. Ahí es cuando la culpa los invade. Empiezan a preguntarse si se extralimitaron, si se avergonzaron, si ahora parecen inseguros. ¿Y adivina qué? Sí que lo hacen. Simplemente tomaste la energía que te lanzaron y la obligaste a cargar con ella, sin mover un dedo. Hay un momento en que el silencio se vuelve insoportable. No para ti, sino para quien esperaba una reacción. Ahí es cuando la situación cambia. Creyeron que eran los acusadores. Ahora se les expone como quienes buscan atención. ¿Y tú? Te acabas de convertir en algo mucho más poderoso que la inocencia. Te volviste intocable. Maquiavelo comprendió algo que la mayoría de la gente jamás comprenderá. Las palabras no sirven para aclarar la verdad, sino para oscurecerla. Y cuando alguien te ataca, sutil o directamente, quiere que luches contra la niebla. Quieren abrumarte con explicaciones emocionales, porque cuanto más explicas, menos seguro pareces. Así que, en lugar de eso, deja que llenen el silencio. ¿Y qué pasa? Se exceden. Se repiten. Empiezan a parecer desesperados, emocionales, inestables. No dijiste nada. Pero ahora, son ellos los que están bajo juicio. Porque la multitud no escucha lo que se dice. Están observando quién está tranquilo y quién está nervioso. Eso es poder social. Y no proviene de tener razón. Proviene de ser intocable. Digamos que estás en una reunión de negocios. Alguien te menosprecia sutilmente y dice, no estoy seguro de que esa estrategia esté bien pensada. O que siempre tiene ideas atrevidas. Buscan una reacción. Quieren que muerdas. ¿Qué hace la mayoría? Se inclinan hacia adelante. Explican. Prueban. Aclaran. Se ponen nerviosos. La sala lo huele. Pero el maquiavélico operador se recuesta. Espera, quizá incluso sonríe con suficiencia. Y si habla, no es una defensa. Es una redirección. Veamos tu estrategia. Ahora el atacante tiene que actuar. Y la sala se pone patas arriba. De repente, los están evaluando. Están bajo presión. Porque el silencio de quienes confían en sí mismos es una acusación sin palabras. Hace que la gente se sienta insignificante sin que hagas nada. En las relaciones románticas o personales, esto es aún más peligroso. Digamos que tu pareja te dice, ya no te importo. La persona promedio entrará en pánico. Se lanzará a dar explicaciones, garantías y defensas. Y al hacerlo, validará el marco emocional. Pero el enfoque maquiavélico es diferente. No se les descarta. No se discute. Dejas que la acusación se hunda. Los ves sentir el eco de su propio drama en el espacio. Luego, con calma, respondes, no lo veo así. Corto. Con los pies en la tierra. Sin explicación. No hay justificación. Ahora se sienten inseguros. Cuestionan su propio tono. Se preguntan si fueron demasiado reactivos. Porque en ese momento tuviste poder sobre lo que más importa, el ritmo emocional. Y quien controla el ritmo controla el cuadro. Hay una táctica más profunda. Y es aún más frío. No te quedes tranquilo cuando te acusen. Desaparece. Alguien te insulta. No respondas. No respondas. No confirmes. Pero tampoco los bloquees. Deja que tu ausencia sea como un espejo. Deja que se queden en el silencio de ser ignorados. Esto destroza a las personas de dos maneras. Se dan cuenta de que ni siquiera las consideraste dignas de una respuesta. Empiezan a tejer narrativas internas y la mayoría de las veces esto destruye su compostura. ¿Por qué? Porque la persona promedio sobrevive gracias a la validación emocional, incluso en situaciones de conflicto. Si se les quita eso, se marchitan. Caen en una espiral. Publican más. Hablan con otros. Intentan provocar una respuesta. Y con cada nuevo intento, parecen más débiles.
más obsesionados, más desquiciados. Todo mientras permaneces completamente inmóvil. Y ahí es cuando ganas. No porque hayas demostrado nada, sino porque se destruyeron intentando obtener una reacción tuya. Aquí es donde la cosa se pone elitista. En lugar de defenderte cuando te atacan, haz que su acusación parezca una señal de debilidad. Alguien te llama arrogante. Es extraño que la confianza incomode tanto a la gente. Alguien dice que eres manipulador. Solo la gente inamovible dice eso. Alguien te llama falso. Todos dicen eso cuando dejan de conseguir lo que quieren. No puedes simplemente negar la acusación. La conviertes en su inseguridad. Y ahora son ellos los que luchan por defenderse. No es solo un cambio de rumbo. Es una poderosa proyección de judo. Usaste su propia fuerza emocional y la convertiste en su colapso público. Maquiavelo lo llamaría la vuelta de la espada. No enfrentes la espada con el escudo. Deja que el atacante caiga sobre su propia espada. El mundo te enseña a defender tu reputación, a justificarte, a limpiar tu nombre. Pero Maquiavelo vio la trampa. Sabía que en el momento en que se busca la inocencia, se admite la culpa. Así que el verdadero estratega nunca juega a ese juego. En cambio, parece demasiado sereno como para que lo conmueva. Demasiado elevado como para que le importe. Demasiado claro en su postura como para explicarlo. Y poco a poco, quienes intentan derribarlo empiezan a parecer inestables, reactivos, celosos, débiles. Porque cuanto más te defiendes, más parece que necesitas hacerlo. Pero cuanto más ignoras, más peligroso asumen que eres. Y de esa suposición nace el poder. La mayoría de la gente cree que el poder consiste en demostrarse a uno mismo. Demostrar que se tiene razón. Demostrando que no eres lo que dicen. Demostrando que eres mejor de lo que creen. Pero Maquiavelo sonreiría con sorna ante esto. Porque en cuanto intentas demostrar algo, ya declaras válido el juicio de la otra persona. Y cuando le das a alguien esa validación, le das tu correa. Supongamos que estás en un grupo. Un entorno social. Una mesa de comedor. Una reunión. Alguien te da un golpe en público. Siempre actúas como si lo supieras todo. Ay, siempre es así. Supongo que ser humilde no es lo tuyo. ¿Qué hace la mayoría? Se tensan. Intentan quitárselo de encima. O peor aún, responden con una explicación, intentando suavizar las cosas. Y creen que están salvando las apariencias. Pero lo que realmente están haciendo es confirmar que se acertó un golpe. Ahora todos están pendientes de la defensa. Y eso solo hace que el jab original parezca certero. Esto es lo que hace el maquiavélico en su lugar. Pausa. Guarda silencio solo 2 segundos. Observa la sala, no con agresividad, sino con discreta diversión. Entonces, y solo si es necesario, ofrece algo tranquilo, preciso y desdeñoso. Hoy parece sensible. O, una interpretación interesante. O nada en absoluto. Solo una mirada larga y fija. Lo que sucede después es predecible. El atacante se mueve. Se inquieta. Busca refuerzos. Intentan explicar su chiste. Sienten que la atmósfera de la sala se les va encima. Porque tu falta de reacción acaba de transmitirle a la sala algo más fuerte que las palabras. No eres tú quien está siendo juzgado. Son ellos. En el ámbito digital, las cosas se intensifican aún más rápido. Comentarios. Publicaciones. Llamadas. Mensajes directos. Gente intentando provocarte para que reacciones. Aquí está la verdad que Maquiavelo te grabaría a fuego. Ante la opinión pública, el silencio es un insulto, a menos que genere miedo. Así que, esta es la táctica: cuando te ataquen en línea, no te defiendas. No expliques. Distorsiones. No abordes la afirmación. Rediriges la energía hacia la multitud. Por ejemplo, alguien dice que eres tóxico o manipulador. En lugar de publicar una defensa llena de lágrimas o una larga aclaración, publica: la gente siempre te llama peligroso cuando no pueden controlarte. ¿Qué acaba de pasar? No te defendiste. Reformulaste la acusación como una señal de poder. Ahora parecen amargados. Tú pareces imperturbable.
¿Y el público? Empieza a preguntarse quién tiene el control. Eso no es control de daños. Es dominio narrativo. Seamos aún más quirúrgicos. Hay 3 herramientas que puedes usar en lugar de defenderte. Silencio. El predeterminado. Frío. Potente. Los deja expuestos. Desviación. Replantea la narrativa sin reconocer el golpe. Cortes precisos. Verdades cortantes y contundentes que terminan el juego de inmediato. Ejemplos. Alguien dice que estás lleno de ti mismo. Respondes. La confianza perturba a los inseguros. Dicen que eres falso. Respondes. No te debo autenticidad. Dicen que te crees mejor que todos. Respondes. No, simplemente no pienso como los demás. Estas no son defensas. Son afirmaciones de estatus. No dicen que no soy culpable. Dicen que no puedes tocarme. Y esa es la esencia. El maquiavélico nunca ruega por ser considerado bueno. Desafía a la gente a verlo como malo y se muestra más erguido por ello. Cuando te niegas a defenderte, algo extraño le sucede a tus enemigos. Se desquician porque esperaban una batalla. Y en cambio, se lanzan contra el humo. Empiezan a intensificar la ofensiva. Presionan con más fuerza. Se vuelven más dramáticos. Exponen más su inseguridad. Y cuanto más lo hacen, más te elevan a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque les has hecho cometer su propio colapso. Y ese es el maquiavélico objetivo final. No destruyes a tus enemigos. Dejas que su obsesión contigo los destruya. Crees que ser malinterpretado es peligroso. Pero ser predecible es mucho peor. El hombre incomprendido tiene misterio. El hombre predecible es fácil de manipular. Quienes siempre intentan aclarar las cosas son vistos como desesperados. Las personas que permanecen tranquilamente incomprendidas son temidas. Maquiavelo lo sabía. Es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. Pero aún más, es mejor ser confuso que predecible. Porque el hombre confundido es cauteloso. Te observa. No actúa precipitadamente. Y eso significa que controlas el campo. Aplastemos la ilusión final. No necesitas una buena reputación para ganar. Necesitas una sólida. Se espera que un hombre con buena reputación sea limpio, amable y agradable. El hombre de sólida reputación no siempre es querido. No siempre se confía en él. Pero nadie se atreve a actuar contra él a la ligera. Eso es lo que pasa cuando nunca te defiendes. Tu reputación no se trata de lo que la gente cree, sino de lo que temen que hagas a continuación. Así es como se invierte el poder. Dejas de luchar por la aprobación. Y, en cambio, creas un aura que hace que la gente sea cautelosa. Porque incluso tu silencio se siente como una decisión. Y cada movimiento que no haces se convierte en un movimiento en su mente. La evolución final no es el silencio. Es el aura, una presencia tan serena, tan segura, tan por encima del ruido insignificante que las acusaciones simplemente se evaporan antes de que lleguen. Y esto no se debe a la falta de emociones. Se debe a la indiferencia intencional. Porque una vez que te has entrenado para no defenderte, para no dar explicaciones, para no buscar validación, cruzas la línea. Una línea donde tu existencia se convierte en defensa. Y es entonces cuando el poder se vuelve natural. Piensa en las pocas personas en la vida que nunca dan explicaciones. No publican largas diatribas. No corrigen el historial. No discuten con los críticos. Y, sin embargo, la gente los respeta más. ¿Por qué? Porque el silencio ante la acusación crea mitos. Invita a la interpretación. Y la mente humana, cuando se queda sin explicación, llena el vacío con fuerza. La gente asume que debes ser peligroso. Debes saber algo que ellos desconocen. Debes estar tan seguro de quién eres que ni siquiera pestañeas cuando te desafían. Y esa suposición es lo que hace que la gente te siga. A Maquiavelo no le importaba ser bueno. Le importaba tener el control. Y quien nunca se defiende siempre controla la percepción, incluso rodeado de mentiras. He aquí la paradoja. Cuanto más te explicas, más solo te ves.
Porque nadie siente la necesidad de intervenir cuando ya estás argumentando por ti mismo. Pero si mantienes la calma, si te quedas en silencio, imperturbable, la gente empieza a sentir la necesidad de defenderte. Dicen que eso fue innecesario. No se lo merecía. ¿Por qué lo persigues? Ni siquiera respondió y tú sigues insistiendo. De repente, se convierten en tu escudo. ¿Y qué mejor que defenderte? Dejar que otros lo hagan por ti sin pedirlo. Esa es una estrategia maquiavélica. Deja que la multitud defienda tu postura mientras te mantienes por encima del ruido. Ahora no solo eres respetado. Lo eres al actuar con moderación, al elegir la quietud en lugar de la reacción, al no explicar nunca más de lo necesario. Empieza aquí. Nunca corrijas insultos que claramente buscan provocar. Déjalos hablar. Deja que resuenen. Tu silencio le dice a la sala que el insulto ni siquiera se registró en tu radar. Responde a los disparos indirectos con calma y confusión, sin ofensa. ¿Así lo ves? Dicho con total serenidad, desmantela la energía emocional detrás de su ataque. Y usa frases cortas y finales en lugar de defensas. Anotado. Está bien. Piensa lo que quieras. El tiempo lo dirá. Cada uno cierra la puerta. No invita a más debate. Termina la escena. Estudia cómo mantienes tu rostro, tu cuerpo, tu mirada. El maquiavélico nunca se conmueve, se estremece ni se tensa. La quietud es su armadura. Y cuanto más quieto estés cuando otros pierden el control, más se expande tu poder silenciosamente. Cuando la gente no sabe cómo provocarte, te teme. Porque te vuelves impredecible. No errático, sino ilegible. Un espejo que refleja su propia inestabilidad. Maquiavelo diría, el hombre más peligroso no es el que ataca primero, sino el que nunca necesita hacerlo. Llegarás a un punto en el que los ataques cesarán, no porque los hayas combatido, sino porque la gente sabe que perderá antes de empezar. Tu presencia dice, no me defiendo. Dejo que otros se destruyan a sí mismos mientras intentan alcanzarme. Hay una diferencia entre fuerza e inmunidad. La fuerza aún se estremece, aún reacciona, aún se emociona incluso si contraataca. La inmunidad ni siquiera reconoce el golpe. Ese es el ideal maquiavélico. No se gana la discusión. Se termina antes de empezar, sin necesidad de responder. Porque cuando ya no te defiendes, la gente deja de verte como alguien que necesita juicio. No estás a su altura. Has superado la aprobación pública. Y el único juicio que importa es el tuyo. A partir de ahora, no vives a la defensiva. Vives en la definición. Tú defines tu imagen. Tú defines tu tono. Tú defines tu silencio. Y la gente lo siente. Siente la seguridad en tu mirada. La calma en tu postura. El peligro está en tu silencio. Ya no te resists. Estás mandando. Y ahí es cuando la sala cambia. La multitud habla menos. Tus enemigos se callan. Tu nombre tiene peso, no porque hayas luchado por él, sino porque nunca lo explicaste. No defenderte nunca no significa no hablar nunca. Significa hablar solo cuando se cambia el poder. Cuando dices algo, debería sentirse como un gesto, no como una respuesta. Porque cada vez que no te explicas, cada vez que te quedas quieto mientras el mundo da vueltas, te conviertes en lo único que no pueden controlar. Un hombre que no responde ante nadie.